Hola, buenas tardes. Ya estamos en vivo para hacer este Facebook Live de hoy. Vamos a comenzar, vamos a hablar de un tema muy interesante que es la madre como llave de la buena vida. Vamos a esperar que se conecten un poquito. Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante y que es la base en realidad de la vida, que tiene que ver con con la mamá, con esta mujer, ¿cierto?, que trajo mi vida a la existencia. Entonces vamos a hablar desde el punto de vista de la genealogía y de las constelaciones familiares, la importancia que tiene para un hijo la relación con su mamá en la vida después de adulto, ¿ya? Se están integrando ya. Aquí tengo dos monitos, como pueden ver. Tengo a mamá y papá aquí. Y no es casual que los tenga aquí porque les voy a explicar algunas cosas a través de ellos. Estamos ya conectados con Facebook y también con Instagram para que los que quieran también conectarse. Después este video va a quedar en Facebook y también en YouTube. Bueno, quiero explicarle algunas cosas muy importantes y que son primordiales en este tema de la relación con mamá. Yo sé que para todos, la mayoría, es un tema el cómo me relaciono con mamá. Por eso que me parece fundamental que lo conversemos y que veamos cuáles son las implicancias que tiene una buena relación o una mala relación con la mamá. Bienvenidos también los que están ya integrándose. Quiero decirles algo que quizás lo han escuchado muchas veces. La mamá es la puerta a la abundancia, es la puerta a la felicidad, es la puerta hacia la buena salud, es la puerta hacia la buena vida, ¿ya? Entonces, esta mamá que es tan importante, también es muy, muy trascendental cómo nos vamos a relacionar con ella. Y en eso quiero enseñarles algunas cosas, ¿ya? Aquí tenemos a mamá y me pareció muy bueno enseñárselos también con monito, ¿ya? Aquí tenemos a papá y aquí tenemos a una hija, ¿ya? ¿Qué puede suceder en una relación? Esto es muy importante para que ustedes puedan entender. Voy a responder preguntas también después de que yo les explique cómo funciona el sistema familiar y la implicancia que tiene la mamá en la vida de ustedes. Voy a responder preguntas, voy a leer las preguntas que me hacen, así que pueden hacer preguntas y después al final del live yo las voy a leer, ¿ya? Bueno, aquí tenemos a mamá y a la hija. En una relación de mamá con hija, vamos a sacar un poquito al papá, voy a estar yo, esta es la hija, puede estar en distintas situaciones, ¿ya? Y lo normal y lo mejor sería que hija estuviera delante de mamá, ¿ya? Aquí, futuro, aquí el pasado, o sea, presente, pasado, y que la hija estuviera delante de mamá. Ahora, eso es lo ideal, porque la mamá detrás de uno, en el pasado, digamos, va a apoyarte hacia tu presente y hacia tu futuro. Pero ¿qué es lo que generalmente sucede y por qué se trastornan también las relaciones entre mamá e hija? Porque generalmente tenemos las relaciones de esta manera, o sea, hija y mamá enfrentadas, ¿ya? Así como ven esto, digamos, en constelaciones familiares. ¿Y ahí qué está pasando? Puede ser que la hija, por ejemplo, le esté cobrando, ¿ya?, a la mamá que no estuvo para ella, que no cumplió con sus expectativas como madre, que no era la mamá que ella esperaba, y esta hija va a estar mirando hacia atrás, está mirando hacia el pasado, porque ya le expliqué que mamá significa pasado, está en mi pasado, no está en mi presente. Mi mamá es primero que yo, ¿ya? Entonces, si la hija está mirando hacia atrás, mira hacia atrás, y no mira hacia adelante, porque este es su lugar, quiere decir que no está tomando su futuro, no está tomando su presente,
está enojada con mamá y está enojada con su pasado. Cuando está enojada con su pasado, por acá, delante de ella, van a pasar muchas cosas, pero no se va a dar cuenta, porque no está mirando hacia acá, está mirando hacia atrás, hacia el pasado. Entonces va a perderse su presente, va a perderse su futuro. Y muchas veces esta trampita que tenemos en el árbol genealógico es lo que nos hace perdernos la vida, porque estamos más preocupados de que mamá me quiera o de que mi mamá me valore, que mi mamá me reconozca, que de mi propia vida. Y no me doy cuenta que mi mamá ya pasó, que mi mamá era parte de mi pasado. Entonces, es muy importante cómo yo me relaciono con ella. Cosas que les quiero contar. Por ejemplo, es muy importante la jerarquía en que yo me relaciono con mamá. Yo les voy a dar algunos tips también de cómo sanar las relaciones con mamá. Porque muchas veces nosotros tenemos relaciones tóxicas también con nuestros padres y eso después se lleva a las parejas. Y tenemos relaciones tóxicas también en la pareja, porque repetimos el mismo patrón que tenemos con mamá. Entonces es muy importante que ustedes puedan sanar esta primera relación, que yo siempre digo, la mamá es mi primer amor. Es el primer contacto que el hijo tuvo con una persona. Por lo tanto, ¿de quién se enamora primero el hijo? De la madre. Y es muy importante que yo pueda sanar esa relación. A veces no es tan fácil. A veces estamos muy molestos con mamá. Me ha tocado a veces que en constelaciones familiares, yo me acuerdo cuando comencé a hacer las constelaciones familiares hace ya varios años, uno en general cuando aprende algo a veces lo aplica muy digamos, tal como está escrito, como te lo enseñaron. Pero cuando yo hacía el ejercicio, por ejemplo, de decirle a una persona que quería a su mamá cuando estaba muy molesta con mamá, eso no me resultaba. Y yo decía, bueno, algo está pasando porque obviamente la persona podía repetir, mamá te amo, te quiero, eres la mejor mamá del mundo, pero sin embargo, a pesar de que lo repetía, no lo sentía y no podía sanarse, porque no llegaba a su corazón. Y esto es muy importante, que cuando yo haga una terapia de sanación, pueda sanar desde mi corazón, no desde mi mente solamente. Aquí lo entiendo, pero aquí es donde realmente yo lo sano. Entonces me di cuenta en las constelaciones que era muy importante que la persona soltara su dolor, soltara su rabia, soltara su pena con mamá, soltara su decepción con mamá también, para que pudiera mirar a su mamá con otros ojos y para que pudiera tomar realmente la energía que le traía mamá. Y eso fue lo que yo fui aprendiendo, digamos, en el transcurso de la práctica cuando hacía las constelaciones familiares. Y hoy día yo incluyo eso también porque creo que es muy importante que uno pueda sacarse toda esa rabia, toda esa decepción también, porque nosotros construimos muchas expectativas como hijos respecto de nuestros padres en general. Y cuando no se cumplen, no nos damos cuenta que teníamos expectativas que no eran las adecuadas, sino que pensamos que nuestros padres no eran los adecuados. Por eso es que es tan importante que ustedes hagan esta terapia de perdón, que yo me acuerdo que en un live lo comenté y se lo sugerí, que era que ustedes pusieran el nombre de, por ejemplo, de la mamá o del papá, ¿ya? Y pescaran un tarro con piedra, ¿ya? Y sacaran de ustedes también toda esa rabia que les quedó, toda esa decepción, toda esa expectativa no cumplida, etcétera, ¿ya? Que sacaran eso de ustedes. Porque probablemente cuando una persona está enojada con mamá, lo más probable es que la mamá también haya estado enojada con su mamá. En general, se transmite de generación en generación los conflictos de relaciones entre padres e hijos. Y volvemos a repetir, volvemos a hacer nuevamente el mismo tipo de relación. Entonces es muy importante que ustedes puedan sanar este vínculo. Hay varias formas de sacarse la rabia y yo creo que es muy importante antes de tomar
a una mamá o tomar a un papá. Les quiero, más ratito vamos a hacer un ejercicio que los voy a invitar para que puedan también sanar un poquito también su relación con mamá. Si tienen una foto de mamá ahí, va a servir, o si tienen un papel y un lápiz para escribir el nombre también de su mamá, porque vamos a hacer un ejercicio muy bonito que sé que les va a servir muchísimo. Pero también es importante que se saquen toda esa rabia. O sea, esa es una psicomagia muy buena, ¿ya? El tirar las piedras al nombre de la mamá y el papá no le va a pasar nada, así que no se preocupen, pero es muy importante que lo hagan, ¿ya? Para que puedan sacar toda esa rabia y puedan realmente tomar a mamá y puedan también tomar a papá. Este ejercicio sirve para los dos, ¿ya? ¿Qué puede suceder con los hijos? Y yo les voy a explicar por qué surge esta rabia de a veces contra los padres y que nosotros a veces no sabemos cómo manejar, porque obviamente no lo vemos bien que nosotros no queramos a nuestros papás. Eso no puede ser, ¿cierto? La ley de la vida dice que tenemos que quererlos, pero a veces ocurren cosas difíciles, situaciones difíciles. Y les voy a explicar algunas cosas que trastornan un poco esta relación de hijo-mamá, también hijo-papá, ¿ya? Por ejemplo, puede ocurrir que el hijo, que está aquí delante de los padres, se haga cargo de los padres. Miren lo que va a suceder. El hijo está acá adelante como hijo, porque nació después de los padres, obviamente, ¿cierto? Pero el hijo siente que sus padres no son lo suficientemente maduros, entonces lo que va a hacer es decir, yo los voy a tener que cuidar, porque mis padres no se pueden cuidar solos. Así que me voy a poner aquí. ¿En qué posición está? En la posición de una abuela. Está una mujer, pero también puede ser un hombre, un abuelo, ¿cierto? Y esta hija va a aconsejar a mamá y a papá. Y va a ser la hija consejera, la hija que soluciona todo, y va a sentir que sus padres no son capaces de solucionar ningún tema. ¿Ya? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué cosas he visto yo, por ejemplo, en la práctica con estas hijas o estos hijos que se creen padres de sus padres? O sea, que se ponen en la posición de abuelo. ¿Qué ocurre acá? Es muy difícil que esta persona que está aquí llegue a ser feliz. ¿Por qué? Porque para llegar a su lugar y a ver su futuro, tiene que pasar por aquí. Y no puede pasar porque están los padres. Su futuro está acá, delante, pero no puede llegar ahí. Entonces he visto, por ejemplo, hombres y mujeres que no tienen hijos porque se dedican a cuidar a padres, ¿ya? Pero no lo hacen desde el amor, sino que lo hacen también desde un poco de la frustración o del deber que tengo que ser un buen hijo, así que me tengo que quedar cuidando a mis padres. Y a veces hay mucha frustración en estos hijos que se quedan en un lugar de abuelo. Yo a veces le digo, mira, sale de ese lugar, porque este no es tu lugar es este, de hijo. Pero sucede muchas veces que estos hijos que son abuelos, ¿ya? Que son padres de sus padres, se sienten cómodos aquí. Y dicen, es que mis papás no podrían hacer nada si yo no estoy ahí. Y los papás sí pueden, esa es la noticia, que los papás sí pueden hacer cosas solos. No necesitan que el hijo esté ahí cuidándolos. Por algo, mamá y papá tienen sus propios padres. No necesitan que los cuide otra persona. ¿Qué más puede ocurrir? Que el hijo esté como confidente de mamá, por ejemplo. Que sean amigas, compinches. Y que mamá le cuente todo lo malo de papá. Le dice, no, es que tu papá aquí, tu papá allá, como yo le contaría a una amiga, no como le contaría a un hijo. A un hijo uno no le puede contar sus conflictos matrimoniales, porque eso perjudica muchísimo a un hijo. Esta hija, que tiene que escuchar a mamá, y no quiere escucharla, porque a ningún hijo le interesa los problemas de papás, no les interesa. Pero la mamá la obliga a ser la amiga. Y esta hija se tiene que quedar ahí, de amiga de la mamá. ¿Y qué sucede? Que esta hija
va a sentir que también está en un lugar equivocado, porque está aquí en paralelo como amiga y no está aquí como hija. Nuevamente la madre o el padre, al contarle cosas que solamente le contaría a un amigo y tenga un hijo como confidente, lo saca de su lugar de hijo y lo pone en un lugar que no le corresponde. Entonces, mucho ojo también los papás en esto que estoy diciendo, ¿ya? Tengan mucho ojo porque los hijos son hijos. Es bueno que tenga una relación armónica con los hijos, pero no son mis confidentes, porque si yo los tengo de confidente los perjudico. Me ha pasado a veces que yo les digo a los hijos confidentes, mira, dile a tu mamá o a tu papá, no soy tu amiga, soy tu hija. Y a veces me dicen, es que yo le digo, pero me sigue contando. Entonces, nuevamente dile, no soy tu amiga, soy tu hija. O sea, tienen que buscarse una amiga o un amigo, pero no a la hija o al hijo. Los hijos no son amigos, no son confidentes. Porque cada vez que yo le cuento algo que es personal de mamá o de papá, este hijo se queda con la carga, con el dolor. Cuidado en eso. Cuidado en eso, tanto a los padres y también a los hijos que les toca vivir, ser confidentes. Tienen que también poner sus límites. Es muy importante que los hijos también se cuiden. Otra cosa que yo he visto también, que he visto muchas veces, quiero hablarles un poquito de los trastornos, porque a veces tenemos estos enojos con mamá, ya eso es lo que estamos hablando, y que quiero que lo entiendan para que puedan sanar esos enojos con mamá, para que puedan tomar a su mamá, ¿ya? Otra cosa que ocurre es que a veces cuando mamá, por ejemplo, se enojó con papás o se divorciaron, ¿ya? Se divorciaron, por ejemplo, puede ocurrir que esta madre empiece a hablar mal del padre, ¿ya? Es que tu papá, me divorcié con él porque esto, porque lo otro, porque acá, y era un mal hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está llegando directamente a esta hija, a este hijo, ¿ya? ¿Qué está pasando con el hijo cuando recibe esta información? El hijo se siente muy confundido porque el hijo está hecho de dos energías. Estamos hechos de dos energías, papá y mamá, 50% cada uno. Por lo tanto, si mi mamá, ¿cierto? Si mamá me dice que mi papá es malo, ¿cierto? Que mi papá yo no lo tengo que querer, ¿qué me va a pasar a mí? Voy a pensar, mi 50% es malo. No tengo que querer a mi 50%, porque mi 50% está hecho de mi padre y mi padre es malo. Entonces, ¿qué pasa con el hijo? El hijo va a sentirse sin raíz, va a sentirse desequilibrado, va a sentirse vacío, va a generar una rabia yo les voy a explicar esto, ¿contra quién? Puede ser contra el padre para estar de aliada con la madre, ¿ya? Voy a hacer alianza con la madre y voy a estar en contra de mi padre para que mi mamá me quiera. Así que me hago la alianza con ella y me pongo aquí, mamá, yo te apoyo en contra de mi padre. Y va a ocurrir que le va a costar también mucho la vida a ella y probablemente la vida en pareja, porque tiene que tomar al papá para que le vaya mejor en el trabajo, para que le vaya bien con la pareja. El papá también es clave, es mi 50%. ¿Qué puede ocurrir también? Que el hijo diga, ¿sabes qué? Yo prefiero, no me gusta nada lo que dice mi mamá en contra de mi padre, así que yo me voy a hacer alianza con mi papá, me voy a hacer una alianza con mi padre y me voy a poner aquí en este lugar en contra de mamá y voy a odiar a mamá. Y voy a querer a papá porque mi mamá no me dio opción, tengo que amar u odiar a uno de los dos, así que no me queda opción. Y el hijo se queda aquí, ¿ya? Pero este hijo también le cuesta. ¿Por qué? Porque para llegar a papá tiene que pasar por mamá. La mamá es la puerta a la felicidad y es la puerta que abre el amor hacia el padre.
Si la mamá no da permiso al hijo para que quiera a su papá, el hijo nunca puede tomarlo. Y esto es muy grave y tiene consecuencias incluso psiquiátricas muy poderosas. ¿Ya? No vamos a entrar ahí porque no vamos a ver ese tema, porque quiero explicarles solo los trastornos de relaciones que hay entre madres e hijos. Me están haciendo algunas preguntas y las voy a contestar al final, ¿ya? Lo dije al principio y las pueden ir anotando porque después yo voy a leer y voy a contestar las preguntas que ustedes me vayan haciendo, ¿ya? Y esto es muy importante. Esto es viceversa. O sea, también, si el padre habla mal de la madre, va a ocurrir exactamente lo mismo. Por lo tanto, es muy peligroso para los hijos que los padres hablen mal de cada uno de ellos, ¿ya? Le quita mucho poder a los hijos que hablen mal del otro. Si se separan, si se llevan mal y quieren pelear a sus parejas, pélenla con sus amigos, pero no con sus hijos, porque sus hijos están hechos de ustedes mismos, de los padres. Y si bien a lo mejor la relación no resultó en ese momento, la relación se terminó entre los padres, es muy importante que se respeten, porque en algún momento también hubo mucho amor entre papá y mamá, sin duda. Nadie se va a casar con el peor hombre que conoció. Todos nos casamos con el mejor hombre que conocimos, sin duda. Que se nos olvide después y que pasen muchas cosas, bueno, eso es lógico, porque no es fácil, ¿cierto? Una relación de pareja, porque ahí está nuestro mayor aprendizaje. Hay maestros en la vida muy importantes, los padres, las parejas y los hijos, los mejores maestros de nuestras vidas. Entonces, obviamente que tenemos mucho trabajo en las relaciones de pareja, pero tenemos que estar aquí, ¿ya? Y tenemos que cuidar mucho lo que le vamos a decir a nuestros hijos. Porque esto es lo que genera, cuando mis padres se pelean, también genera mucha rabia en el hijo contra los padres. Y justamente lo que yo les quiero hoy día contar es qué trastornos ocurren en estas relaciones de padre, madre, hijos, y cómo esto perjudica al hijo, y cómo también lo llena de rabia y le cuesta tomar toda esta felicidad, toda esa abundancia, toda esa buena salud que trae la mamá, ¿ya? También puede ocurrir estas mamás súper sobreprotectoras, ¿ya? Que no dejan que el hijo vuele, ¿ya? Entonces dejan aquí a la hija muy conectada con ellos, ahí, pegaditos, ¿cierto? No le dan el espacio para que pueda volar, ¿ya? Esto ocurre mucho en Latinoamérica, en realidad. Nosotros somos países en que estamos muy encima de nuestros hijos. Entonces también es muy importante que ustedes puedan darle el tiempo a sus hijos, ¿cierto? Y darle el espacio a sus hijos para que puedan volar, ¿ya? A veces las mamás tienen miedo de que mi hijo se va a ir a estudiar fuera, etcétera. Y yo les digo, o sea, es el mejor regalo que le pueden hacer a un hijo, es darle la confianza para que pueda empezar a abrir sus alas. Esto es muy importante, que no pensemos que si el hijo se va a hacer un camino diferente al que tú planeaste o se va a otro país, va a ser negativo para él. No, apoyen a sus hijos, apóyenlo para que abran sus alas y para que sean los que quieran ser, independiente que no sean lo que ustedes querían que fueran. Los hijos tienen que ser felices y creo que la felicidad de un hijo es lo que buscamos todos los padres, nada más. ¿Qué pasa en estos trastornos? Lo que les quería contar, lo que hemos hablado. Va a suceder que el hijo va a sentirse muy culpable, ¿cierto? Por tener rabia contra mamá o contra papá, y va a empezar un tema de autocastigo, ¿ya? Va a sentirse que no es digno de llevar la sangre de mamá o de papá, dependiendo con quién esté enojado, o si está enojado con los dos, de los dos, y esto va a generar mucho autocastigo en esta persona, ¿cierto? En este hijo, y va a empezar a hacerse muchas trampas, que le digo yo, en el árbol genealógico, que pueden ser, por ejemplo, que le vaya mal profesionalmente, económicamente, que tenga accidentes, que le vaya mal emocionalmente, etcétera, porque de alguna manera siente que tiene que pagar, ¿ya? Que tiene una carga, que tiene que pagar por esto que está sintiendo,
por no querer a sus padres, porque los hijos buenos, los niños buenos, tienen que querer a papá y a mamá, ¿ya? Hay situaciones muy, muy dolorosas. Yo he escuchado muchas historias de papás muy ausentes, de mamás muy ausentes también, historias muy difíciles, historias de adopción, ¿cierto? Hay muchas historias difíciles en estos temas, ¿ya? En maternidad, paternidad y en ser hijo, ¿cierto? Pero más allá de los dolores que uno experimenta, yo lo que el mensaje que les quiero dar es que hay que sacarse toda esa rabia, ¿ya? De lo que no fue, de lo que no cumplió con mis expectativas, porque eso ya no fue en mi vida. Yo no puedo tener 30 años y todavía estar peleando porque mi mamá no fue la mamá que yo quería, porque no me hizo el cumpleaños que yo quería, no sé, o porque no me llevó de paseo a tal lugar, o porque no me dejó salir. O sea, es importante que yo pueda superar eso, porque eso ya pasó en mi vida. No me puedo quedar pegado acá en mis padres, porque mi futuro está delante de mí, no está atrás de mí, está adelante. Y si ustedes quieren avanzar en la vida, si ustedes quieren triunfar en la vida, si ustedes quieren ser felices, tienen que ir con la vista hacia adelante, no hacia atrás. Hacia atrás no funciona, es hacia adelante. Hacia adelante está nuestro destino y nuestro futuro. Y entonces esta psicomagia que les di, ¿ya? Para que ustedes puedan sacarse toda esa rabia y entender un poquito por qué estos trastornos nos hacen que las relaciones sean más difíciles, ¿ya? Y nos hacen también que nosotros pensemos que es muy difícil, ¿cierto? Mejorar estas relaciones de mamá e hijos, pero sí se puede. Ahora, lo que yo les digo, no es necesario que ustedes tengan que relacionarse quizás siempre con unos papás que son tóxicos, porque también pueden existir y a lo mejor esos papás no le hacen bien. Y ustedes tendrán que tener la distancia y la madurez para tomar esto de la mejor manera, ¿ya? No necesitan pelear, porque con los padres nunca van a ganar. Se los digo antes, con los padres nunca van a ganar, porque retroceden. Para pelear hay que retroceder, hay que ir hacia atrás, hacia el pasado. Cuando yo retrocedo, pierdo todo lo que he ganado. No retrocedan, avancen. Lo que ya pasó con sus padres, ya pasó. Voy a contestar las preguntas al final, ¿ya? Primero quiero explicarles esto. Bien. Cuando una hija, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros en posición de hija estamos enojadas con mamá o con papá, es muy probable que uno de nuestros hijos también tenga el mismo comportamiento que mi mamá o mi papá que me molestaba. ¿Por qué? Porque mi hijo va a querer a toda costa que yo resuelva este tema en mi genealogía y va a repetirlo para que se sane en mi árbol esta relación. Y la va a repetir. Y me va a tocar lo que no resolví con mamá o con papá, lo voy a tener que resolver con mi hijo o con mi hija. Entonces no tengo salida en esto. Sí o sí van a tener que resolverlo en algún momento. Por eso yo les digo, resuelvan para atrás, porque es más fácil y les doy menos carga también a mis hijos. Cuando yo resuelvo, cuando yo puedo tomar a mis padres y decir, bueno, me dieron lo que pudieron, más no podían, no tenían más herramientas, y eso es todo. Yo siempre les digo a mis alumnos en clase, les digo, miren, yo te aseguro que la mamá de tu mamá fue peor que tu mamá. Y que la mamá de tu papá y el papá de tu papá fue peor que tu papá. Todos se ríen, porque es cierto lo que digo, porque es cierto. Porque todos los padres siempre queremos ser mejores, pero a veces no es tan fácil. ¿Por qué? Porque tenemos la trampa y el patrón de ser exactamente iguales a nuestros padres. Y fíjense en algo importante, mientras yo más digo, no quiero ser como mamá, no quiero ser como papá, ¿qué va a pasar? Todo lo que rechazo se hace. Por lo tanto, lo más probable es que yo sea exactamente igual a mamá, exactamente igual a papá. Porque todo lo que rechazo se vuelve real. Así que ojo con eso, mucho ojo.
Bueno, es muy importante entonces que dejemos de cobrarle a la mamá, dejar de cobrarle al papá lo que no me dio, lo que le faltó. O sea, eso ya pasó. Acuérdense que la vida es para adelante. No sé quién me puede decir, quién realmente ha cambiado su pasado reclamando. Piensen en eso. ¿Quién de ustedes ha cambiado su pasado reclamando? Es muy difícil eso, es muy difícil. Porque no se logra. Porque el pasado no se cambia. El pasado uno lo tiene que vivir para aprender, como una experiencia, como un aprendizaje, pero nada más. ¿Ya? También algo que también he visto, que es importante, que a veces papá y mamá compiten por el amor del hijo. Esto también lo he visto, ¿ya? Como voy a hacer que mi hijo sea mi aliado o voy a hacer que mi hijo sea mi aliado y los tiro de un lado para otro como si fuera ping-pong. Esto tampoco es necesario. Los padres no tienen que competir por el amor de un hijo. No es necesario porque perjudican solo al hijo. Y tenemos que cuidar al hijo, ¿cierto? Entonces, no tenemos que pelear por a quién quieren más. No es necesario envenenar a un hijo para que te quiera más a ti. Porque ya les conté lo que sucedía. Puede justamente odiarte por eso. Y querer más al otro padre. Pero igual esto destruye al hijo. O sea, destruye al hijo. Así que mucho ojo en eso. En no descalificar a papá, no descalificar a mamá. No jueguen con eso porque es difícil para un hijo. Es difícil para un hijo. Cuando un hijo está, digamos, peleado con los padres, ¿cierto? Es porque está exigiendo que le den algo que no le han dado, según él. Yo le digo, puede ser un hijo de 40 años que todavía esté diciendo, mis padres no me dieron lo que yo quería, mis padres fueron malos conmigo, mis padres me abandonaron, mis padres fueron ausentes, mis padres, etcétera. Y yo he escuchado eso muchas veces y yo digo, wow. O sea, a los 21 años ya eres adulto, ya puedes hacer tu vida. Y me vas a decir que tus padres te jodieron la vida a los 40 años. O sea, te la jodiste tú. No te la jodió nadie. Porque tú quisiste quedarte en este dolor. Quisiste quedarte en el dolor que estaban tus padres, en lo que te pasó, en lo que viviste con ellos. Tú te quisiste quedar ahí. Pero tu vida la puedes hacer tú desde el día en que lo decidas. Entonces no hay que culpar a los padres. Los padres no tienen nada que ver con lo que a ti te pasa en la vida. La vida la haces tú desde los 21 años. Por lo tanto, todo lo que te pasa de los 21 años hacia adelante es tu responsabilidad, no de tus padres. Y lo que viviste antes, tienes que entender que es parte del aprendizaje que tú elegiste como alma para llegar aquí. Tú elegiste tener estos papás para aprender. Y algo tenías que aprender. Pero si sigues reclamando, no vas a aprender nada y, como siempre digo, repetirás de curso. Y nadie quiere repetir de curso. Todos queremos evolucionar, todos queremos crecer, todos queremos avanzar. Otra cosa también que es muy importante, que a veces les dije ya, les anunció un poquito de esto de cómo yo a veces rechazo a mamá, rechazo a papá, porque digo yo lo único que quiero es no ser como mi mamá, no ser como mi papá. Bueno, cuando lo rechazo y lo hago desde la rabia, ya voy a ser exactamente como ellos. O sea, es distinto que yo diga, mira, esta parte de mi papá no me gusta, esta parte de mi mamá no me gusta, y la verdad que no me interesa repetirlo, ¿ya? Porque fue la forma en que ellos vivieron, fue la forma en que ellos tomaron algo en la vida. Pero a mí no me interesa eso, yo lo voy a hacer diferente. Pero no porque los odie o porque me caen mal mis padres, sino que porque yo siento que eso no funcionó, ¿ya? Y yo quiero hacerlo diferente. Es distinto que yo haga un cambio por amor a que yo lo haga por rabia. Tiene una implicancia diferente en la vida de ustedes. Entonces, cuando yo digo tienen que tomar a su mamá, tienen que tomar a su papá, en el fondo lo digo porque es lo mejor para ustedes. Lo mejor para uno es aceptar a los papás tal y como son, con todos sus defectos,
con todas sus debilidades. Está bien. Son los padres que yo elegí. Son los padres que yo quería para mí. Porque era el aprendizaje que yo quería, yo lo elegí. Y probablemente en la vida me voy a dar cuenta que si no aprendí con ellos, me va a tocar un jefe igual a mi mamá, mi papá, una pareja igual a mi mamá, mi papá, unos amigos, etcétera, y se me va a ir repitiendo hasta que yo pueda aceptar a mis padres tal y como son. Y van a darse cuenta de cómo la vida empieza a cambiar. Y empiezan a llegar a ustedes, a su vida, personas que le dan mucha paz, que le dan tranquilidad, que ya no hay pelea, que ya no hay conflicto, que ya no hay competencia, etc. Pero es porque yo me resolví con papá y mamá. Aquí está la clave. La clave de la vida es aceptar a los padres tal como son, no reclamar, no reclamar. Y eso a veces también hay que decírselo a los hijos, cuando los hijos reclaman. Dicen, tú no eres la mamá, tú no eres el papá que yo quería, etcétera, ¿cierto? ¿Y qué hace uno? La mayoría de las madres se entran en culpa, así como, no lo hice bien, no fui perfecta, ¿cierto? Pero no, lo que hay que decir ahí, bueno, soy la mamá que te tocó para que aprendieras. No tienes que reclamar contra mamá, le dice la misma madre, ¿cierto? Porque tu felicidad está en quererme, tu felicidad está en amarme, así como soy, aunque sea imperfecta. Y así también tenemos que mirar a nuestros padres. Y no estoy diciendo que no me enoje con papá, con mamá, etcétera, porque sí, hay papás que sacan los churros de los canastos, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que aceptarlos tal como son. ¿Ya? No voy a estar reclamando, es que ya sé cómo son. Ya sé cómo son y lo paso, ya bueno, pasó lo mismo, bueno, pero no importa. Son ellos los que me dieron la vida. Son ellos los que me engendraron y gracias a ellos estoy aquí. Y eso es lo que yo tengo que tomar en mí. Eso es lo que yo tengo que tomar, ese amor a la vida, ese amor que me dieron ellos. Porque desde el amor nacemos también, desde el amor del universo y desde el amor de una madre que prestó su cuerpo para crear esta vida maravillosa que somos nosotros. Y eso es lo importante, eso es lo que yo me tengo que quedar. Con eso me tengo que quedar, con esa fuerza, con ese amor tan grande que me dio la vida. Porque realmente crear una vida es la creación más perfecta del universo. Y ustedes tienen que quedarse con eso, con ese agradecimiento. Agradecer a sus padres que le dieron la vida. Eso sí que es importante. Otra cosa que les quiero contar, y quiero hacer un ejercicio con ustedes, ¿ya? Es muy importante que honremos a los padres, ¿ya? Y yo les quiero hacer un ejercicio aquí. Quiero que me sigan en esto. Después voy a contestar las preguntas. Ya les dije la psicomagia para que ustedes pudieran también sanarse con mamá, ¿cierto? Y con papá. Está al comienzo del video. Y quiero hacer este trabajo que es muy bonito y quiero que lo vayan repitiendo. Espero que hayan anotado el nombre de mamá ahí en un papelito. Y voy a ir repitiéndole unas frases para que ustedes las repitan. Querida mamá, te tomo a ti, toda, entera, con lo bueno y lo malo. Te tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. Aprovecharé todo lo que me diste para alegría tuya. Todo lo que me diste no habrá sido en vano. Te sujeto firmemente y te honro, mamá. Y si puedo, pasaré esta vida así como tú lo hiciste. Tú puedes tenerme como tu hija, tu hijo. Tú eres la verdadera para mí. Yo soy tu verdadera hija, tu verdadero hijo. Tú eres la grande y yo la pequeña, pequeño. Siempre la mamá es la grande.
Tú das, yo tomo. Siempre mamá da y el hijo toma. Es muy importante esto, que tomen de su mamá el amor, de su papá el amor, porque al menos en la concepción hubo un instante mágico de amor, porque así se crea la vida. Y ese es el amor que les dio la vida a cada uno de ustedes. Y eso es lo que uno toma, ese amor que me dio la vida. Querida mamá, me alegro que hayas elegido a mi papá. Ustedes son los únicos y perfectos para mí. Este ejercicio es muy, muy bonito. Y vamos a hacer una frase pequeñita, ¿ya? Que también es un ejercicio para mamá. Tomo todo lo que me diste. Repitan ustedes. Tomo todo lo que me diste. Es un montón y me basta. El resto lo hago yo mismo. Y ahora te dejo en paz. Te tomo, mamá, así, tal cual eres. Te acepto y está bien para mí. Este ejercicio es muy importante para que ustedes puedan también sanar la relación con mamá. Bueno, espero que le haya quedado un poquito claro la importancia de lo que es la mamá, la relación con mamá, cómo es de importante para un hijo, para que pueda ir hacia su futuro. Miren el orden: padres, pasado, yo, hijo, presente, y aquí está mi futuro hacia adelante. Siempre miren hacia adelante. Lo que pasó en el pasado, no retrocedan, porque su futuro está adelante. Sigan siempre hacia adelante. Miren hacia adelante. Voy a contestar algunas preguntitas que me han hecho. Si tienen dudas de lo que les conté, me pueden preguntar. Vamos a... Francis me pregunta, dice, tengo conflictos con mi hija. Bueno, yo creo que muchas cosas de las que hablé te pueden hacer un poquito de sentido, Francis. Cuéntame un poquito qué tipo de conflictos tienes con tu hija, porque hay muchos conflictos posibles, para que podamos saber de qué tipo de conflictos son para poder ayudarte. Mira, otra pregunta. Me dice Andrea, ¿cómo tratar de que mi madre acepte la pareja de mi padre y no seguir involucrándonos a los hijos? Bueno, lo que también conté acá, ¿cierto? Que es muy importante que ustedes puedan, como hijos, poner límites y decirle a los papás, mira, yo no soy tu amigo, no soy tu amiga, soy tu hija, y los asuntos con papá los resuelves tú. Si mamá está celosa de la nueva pareja de papá, es un problema de la mamá, no es un problema de los hijos, y los hijos no tienen que odiar a la segunda pareja de papá para ser leales a mamá. No, ese es un tema que tiene que resolver mamá. Los hijos ahí no se meten. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer un hijo en estos casos, Andrea, para ti? Lo que tienes que hacer es ponerle límites a tu madre y decirle, mamá, este conflicto es tuyo con papá, pero no es un conflicto mío. Por lo tanto, yo aquí no me meto y yo no soy tu amiga, yo soy tu hija. Y a veces esos órdenes hay que marcarlos muy firmemente para que la jerarquía se note. Porque para un hijo, que la madre le diga qué hago con la segunda mujer de tu padre, es un conflicto demasiado grande, ¿ya? Que un hijo no puede llevar. Es demasiada la carga y puede afectar incluso la salud de un hijo. Por lo tanto, uno como hijo también tiene que poner límites. Límites. Mamá, ese tema no es mío. Y yo sé que les va a costar al principio, porque yo siempre se lo recomiendo a mis alumnos y les cuesta al principio, pero háganlo. Dense fuerza si ustedes son grandes.
también pueden decirle que no a los padres. Hoy día, después de los 21 años, que yo creo que ya todos tienen más de 21, la mayoría de que está aquí, pueden decirle que no. Pueden decirle que no van a estar dispuestos a ser amigos ni a entrar en conflicto con el otro padre, porque no corresponde a los hijos meterse en esos asuntos. Joana me pregunta, si los padres ya murieron y no sanamos cosas, ¿también sirve esta terapia? Sí, Joana, sí sirve. Es muy importante que tú puedas hacer esta terapia que les dije de tirar, digamos, esas piedras primero para que te saques todas esas cosas pendientes. Y fíjense cómo es de importante esto de cuando el hijo no puede decirle a sus padres todo lo que sintió o sacarse toda esa rabia antes de que los padres murieran porque se queda con algo pendiente, como que siente que algo le faltó para cerrar ese ciclo con papá o con mamá. Por eso es que yo te entiendo, Joana, que tú estés diciendo esto, porque me parece muy importante que los hijos puedan no quedar con cosas pendientes con sus padres, para que puedan también seguir en paz hacia el presente y hacia el futuro. ¿Ya? Es muy importante esto. Entonces, haz esta terapia igual, porque en realidad uno trabaja a nivel energético y a nivel de alma tus padres existen, solo que están en otra dimensión, pero sí kármicamente tú los elegiste, por lo tanto, al liberarte tú también los vas a ayudar a ellos kármicamente a liberarse, ¿ya? Es una liberación para toda la familia, no solo para ti, ¿ya? Entonces, haz esta terapia, después repite las palabras que les dije de ejercicio, porque también les va a servir muchísimo hacer esas cartas para mamá, también que son las cartas para tomar la energía de mamá, ¿ya? Lo puedes hacer también con las mismas palabras para papá, y tomas esa energía de mamá y papá, que son muy importantes, porque acuérdense que lo que les dije al principio, somos 50% mamá, 50% papá. Paula me pregunta, cuando un hijo sin influencia de su madre no acepta al padre. Difícil, Paula. Mira, hay códigos que son muy secretos, ¿ya? Y que son no pronunciados. A veces me dicen, no, yo nunca le he hablado mal del papá, pero él no acepta al papá. Mira, uno puede no decir así, yo no voy a hablar mal del padre, nunca hablé mal del padre, sin embargo, creo que él no era un buen padre, ya, eso pienso yo, que él no era un buen hombre. Todavía hay alguna molestia en mí contra ese hombre. Y mi hijo me está mostrando que aún yo no sano 100% esa relación. Porque puede ser una relación que a lo mejor terminó hace 10 años, hace 15 años, pero ese dolor todavía está en mí. Y a veces nosotros tapamos esas heridas con arenita, ¿cierto? Y queda ahí toda la herida. Y generalmente cuando yo digo, bueno, ¿y qué sientes por él? Y la respuesta es, no me interesa, me es indiferente. Y yo sé que en el fondo aún no resuelve. Entonces, como toda esta información se transmite a nivel inconsciente, puede ser que tú nunca le hayas hablado mal de ese padre, pero que todavía tú tengas algo pendiente con ese padre, con esa pareja tuya, digamos, ¿ya? Y mientras tú no resuelvas eso, mientras tú no sientas cariño por esa pareja, y miren lo que les estoy diciendo, por las exparejas hay que sentir cariño, hay que sentir amor, hay que sentir agradecimiento, ¿ya? Hay que sentir agradecimiento para que sí sea, para que se resuelva. Mira, me pregunta si hay excepciones, la Paula me pregunta si hay excepciones. Mira, a veces los hijos también toman las relaciones de los abuelos, ¿ya? Hay que revisar cada caso, pero sí hay un conflicto de pareja, ¿ya? Porque o hay un conflicto de los hombres del clan que los miran mal en esa familia, ¿ya? Entonces hay que resolver, hay que ver dónde está el conflicto, pero la mayoría de las veces es porque la mamá no ha resuelto, ¿ya? Ahora, puede ser que también la abuela se haya enojado con el abuelo y el hijo esté tomando un tema del abuelo, ¿ya? También puede ser. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra pregunta? No estoy viendo el tarot porque me hacen algunas preguntas de tarot. Me preguntan cuál es la psicomagia hasta el principio del video. Va a quedar grabado en YouTube. Lo voy a subir hoy día o mañana. Y va a quedar en Facebook.
A ver, había visto una pregunta por acá. La pregunta es, cuando tienes una mamá biológica con la que no tienes contacto y una mamá que te adoptó, ya. Sí, el tema de la adopción no es un tema fácil, ya, para el hijo que fue, cierto, adoptado, y va a tener que trabajar un poquito más, ¿cierto? Porque probablemente uno de los trabajos que vino también a trabajar a esta tierra es la herida del rechazo y también la herida del abandono, ¿ya? Cuando un hijo sufre, digamos, el tema de la adopción, va a tener que trabajar seguramente dos heridas. Por eso que es importante que también, que es Patricia, que tenga que trabajar mucho esas heridas, el abandono y también el rechazo, ¿ya? Mira, la mamá biológica es la que te dio la vida, por lo tanto siempre hay que honrarla. Y tú tienes dos mamás, la mamá biológica y la mamá del corazón. La mamá, esa mamá que te crió, ¿cierto? Es la mamá del corazón, y la mamá que te tuvo es tu mamá biológica. Tú tienes la suerte de tener dos madres, ¿ya? Dos mamás. Y vas a tener que quererle a las dos. O sea, este trabajo lo puedes hacer con las dos mamás, si es necesario, y también tomar a las dos madres, porque la energía de ellas dos está en ti. En general, fíjense que veo cosas muy bonitas en el tema de la adopción. Me ha tocado ver varios casos de esto, y me ha gustado muchas cosas que, por ejemplo, el hijo adoptado llega como alma, ya sabe que va a ser adoptado por esa familia. Esa es una de las primeras cosas que he visto. Y que viene a sanar también a través de esa familia, que son los padres perfectos, esos padres adoptivos, son los padres perfectos para que esa persona se sane. Eso es lo primero que he visto, que es muy bonito. Y lo otro también es que este hijo esta hija también, bueno, aparte de las heridas que tiene que sanar, cierto que ya lo dije, también va a adoptar muchas cosas y muchas características de los papás adoptivos. Eso es muy bonito como sucede, porque me he dado cuenta, y digamos en el transcurso también de las terapias, de las cosas que estudio, de que nuestro ADN se transforma a través de las creencias. Y como nuestro padre, nuestra madre que nos cría, nos va también a transmitir muchas creencias, va a ir también modificando mucho el ADN. Y muchas veces los hijos adoptivos se parecen mucho a sus padres adoptivos. Es por eso, porque el ADN comienza a cambiar también, y para parecerse a los padres de crianza. Así que, ¿qué te puedo decir, Patricia? Que en el fondo hay que querer a las dos mamás, a la mamá biológica y a la mamá que te adoptó, porque gracias a ellas tú estás acá. Gracias a ellas dos también, ¿cierto? A la mamá que te dio la vida y a la mamá que te crió. Me dice, tengo conflictos con mi hija adolescente, pero ya resolví conflictos con mi madre. Mira, tienes que decirme más o menos cuáles son los conflictos, porque es difícil. Conflictos hay muchísimos. Entonces, dígame un poquito más específico qué tipo de conflicto es, para que yo los pueda orientar. Bien. Bueno, tampoco me... puede ocurrir a veces que uno dice, yo resolví todo con mi mamá, me llevo bien con ella, etcétera, pero no siempre. A veces es la madre, a veces es un poquito más atrás. Hay que ver también los temas con la abuela, con el abuelo, que pueden venir desde allá, y desde ese punto podemos estar también repitiendo como hijos, ¿cierto? Conflictos de los abuelos, también podría ser, ¿ya? Pero siempre hay que revisar más profundamente. Como les digo, nosotros también en general somos especialistas en trampas, y nos gusta un poco mentirnos y decir, no, está todo bien, vamos a resolverlo y todos somos felices. También hay que mirarse muy profundamente para ver qué estoy sintiendo, qué me está pasando, si realmente estoy resuelta con mamá o papá, o si también el conflicto que está repitiendo mi hijo tiene que ver con los conflictos que vivió mi madre con su madre, que también podría ser, o padre con sus padres, ¿ya? O sea, podría darse que los conflictos de los hijos estén en los abuelos, también podría ser, porque a nivel emocional nos conectamos con nuestros abuelos, por lo tanto podría ser también por ahí.
Dani me pregunta cómo lograr quebrar estos esquemas, los esquemas de repetición en el fondo, ¿cierto? Yo le digo que la forma de quebrarlo es no rechazando a los padres, sino que aceptándolos tal y como son. Eso es muy importante, que los aceptemos tal y como son, porque desde el momento en que yo acepto a mis papás, ¿cierto? Y que con todo lo que ellos hicieron, con la consecuencia de su acto, con todo, voy también a abrirme una puerta a mí misma. Bien. Ya, me dice Leonor que su hija, los conflictos con su hija adolescente, que es muy porfiada, que es muy llevada a sus ideas. Bueno, ahí puede haber un problema de comunicación y también de dominación. Puede ser, hay muchas cosas que también se dan en la primera infancia, ¿ya? Cuando a veces una mamá muy sobreprotectora controló demasiado a un hijo, a veces cuando están adolescentes tratan de liberarse, como de tener toda esa libertad que no tuvieron y se vuelven muy llevados de sus ideas. Yo creo que ahí tú tienes que conversar de corazón a corazón, ¿ya? Con un hijo adolescente, probablemente cuando, mira, es como cuando un hijo hace pataleta. ¿Qué es lo que tiene que hacer una mamá? Darle un abrazo y decirle que lo quiere. Es lo mismo que tú tienes que hacer con esta hija que está porfiada, porque lo que va a sanar esta relación finalmente va a ser que tú puedas tener más cercanía con ella. Necesitas tener más abrazos, comunicación de corazón a corazón, decirle que la quieres, que la apoyas. Yo te invitaría a eso, yo te invitaría a abrir tu corazón con ella, a abrazarla más, a conectarte más con ella, a comunicarte más con ella. Porque un hijo que se pone rebelde es porque siente que no la quieren, ¿ya? Y está haciendo todo lo posible porque la rechacen. Por lo tanto, lo que hay que dar ahí es más amor, más abrazo, más te quiero, ¿ya? Así que te invito a eso, te invito también. A lo mejor a veces a las mamás también nos cuesta porque tenemos una educación también dura, de madres durísimas que tampoco sabían dar abrazos. Pero uno tiene que hacer el intento para cambiar ese patrón que a veces no es muy favorable. Dice acá Claudia, en mi caso mi mamá es adoptada, en mi vida yo siempre he sentido que mi mamá no ha estado presente. No he sentido su apoyo, me gustaría cortar ese patrón para tener una buena relación con mi hija, espero me puedas ayudar. Mira, justamente lo que estábamos hablando ahora, ya tiene que ver con eso. Perdón, tiene que ver con eso, porque efectivamente cuando yo tengo una mamá, a Leonor le cayó la teja, me dice, qué bueno, es importante que haga ese ejercicio. Mira, puede ocurrir en Claudia, te quiero decir, porque mira, tu mamá es adoptada, ¿ya? Por lo tanto, tu mamá tiene la herida del abandono y la herida del rechazo. Por lo tanto, a esa mamá, que es tu mamá, ¿cierto? Vivió ese abandono, vivió esa ausencia, vivió ese rechazo. Para ella es muy difícil ser mamá, pero a pesar de su dificultad emocional, se atrevió a ser tu madre. Y eso es lo que tú tienes que tomar hoy día. Ese amor que tuvo ella para poder ser tu mamá, para atreverse a ser tu mamá. Porque no es fácil, después de haber vivido un rechazo, de haber vivido un abandono, atreverse a ser madre. Y eso es lo que tú tienes que tomar, tienes que agradecer. Y desde el momento que tú agradezcas también que tu mamá hizo el intento, porque mira, fíjate, yo he constelado familias completas, mujeres así, pero increíble, linajes de mujeres completas que han dado sus hijos en adopción, porque es el patrón a repetir, la adopción. Y fíjate que tu mamá no te dio una adopción, solo fue ausente. Y no quiero justificarla con esto, pero quiero decirte que ella avanzó y que tú también puedes avanzar mucho más, porque ella no te regaló, ella se quedó contigo, hizo lo que pudo. Y eso es lo que tú tienes que valorar. Va a terminarse Instagram, ya quedan 22 segundos, me acaban de avisar. Así que bueno, agradecerles a todos que hayan estado en este live.
voy a hacer otro live después, no sé todavía de qué tema, pero les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y pueden ver este video por Instagram y por Facebook y YouTube. Así que bueno, nos estamos viendo y que estén muy bien.